Hive está enfrentándose a una de las peores crisis, ya que fans denunciaron que en un fansign, personal de seguridad se ha pasado de manos en el control y en el cacheo tocaron partes íntimas de las personas y han sido tratadas de una manera muy desconsiderada. Esto generó una gran polémica y Hive ha salido a pedir perdón, pero sus disculpas no calmaron los ánimos, sino que los aviva aún más. El pasado 8 de julio, el grupo &TEAM estaba haciendo un fansign en Seúl con motivo del lanzamiento de su segundo mini álbum. Luego del evento, comenzaron a aparecer denuncias en redes sociales que manifestaron acosos y tratos que hicieron que los y las fans se sintieran vulnerados y vulneradas de su dignidad y derechos humanos. Te traduzco algunos de esos comentarios. Pero palpar la ropa interior, me dijeron que iban a tocar mi pecho y en un momento me dicen, ¿es un watch? Entonces me llevaron a un lugar pequeño y me dijeron que me levante la ropa. Empujada por la situación, lo hice y justo alguien entró y me vio así. Estaba tan avergonzada y mi dignidad por el piso. Es la primera vez que veo una inspección de corpiños en fans. Ni mi mamá me toca mi pecho y lo hicieron estas personas. Me apretaba la parte superior de mi pecho y luego debajo. Entonces, toda sorprendida, le dije que era mi pecho. Hola, soy Ginny. Gracias por estar aquí en Ginny Channel. Y te invito a suscribirte al canal con la campanita. Estos comentarios y denuncias se viralizaron, fueron apoyados por otros testigos. El ruido fue tan grande que Hive sacó un comunicado en su plataforma Weverse. Te lo voy a traducir. Queremos pedir disculpas por lo que sucedió en el fansign de &TEAM cuando personal de seguridad femenino realizó un chequeo corporal. En un fansign se genera espacio de 1 a 1 entre fan y artista y se impide rigurosamente la grabación para evitar divulgación de situaciones que puedan incomodar a los fans y artistas. Los fans han sido hasta ahora muy colaborativos al respecto. Pero el pasado 8 de julio hubo varios casos en que ingresaron con dispositivos escondidos en sus cuerpos y para controlar ello se realizaron cacheos corporales mediante personal femenino y generaron malestar en los fans que vinieron con ganas de pasarla bien. Sabemos que por más que haya una cuestión de seguridad no debería haber generado malestar en los fans. Pedimos sinceras disculpas por lo sucedido. Desde ahora pensaremos en formas para llevar a cabo controles sin tacto para que puedan asistir a estos eventos más tranquilos y felices. Gracias. Bien, el tema es que este comunicado no logró calmar la indignación de los fans y del público y hay columnas de opinión en diarios que cuestionan la forma que venía teniendo Hive al tratar al público. Sobre este comunicado consideran que no reflejan la gravedad del problema, al no mencionar que hubo vulneración de derechos íntimos, que bajo el paraguas de control se habla genéricamente de cacheo corporal, pero no permite dimensionar lo que realmente sucedió. Hay quienes también opinan que no se trata de un secreto de Estado. Cuestionan de si realmente es necesaria tanta rigurosidad en el control. Que de todas formas estos eventos se realizan bajo la supervisión de staff y gente de seguridad, por lo que no sería tan fácil intentar realizar grabaciones. O sea, van a la base, si es necesaria tanta supervisión. Y los medios recuerdan que no es el primer caso de maltrato por parte de seguridad hacia los fans. En 2018, un manager de One One había empujado muy fuerte a una fan en el aeropuerto y eso había generado una gran indignación de la comunidad. O en febrero de este año, un seguridad de SM empujó violentamente a una fan de NCT Dream y la persona resultó con una fractura. Así que hay todo un debate con respecto a la razonabilidad de estos controles y protección. Y muchos fans se sienten desilusionados porque sienten que son vistos simplemente como billeteras. ¿Qué dicen los internautas coreanos, los netizens? Te traduzco algunos de sus comentarios. Si tienen tanto miedo por si graban como si fuera un secreto de Estado, ¿para qué hacen un fansign presencial? Que lo hagan virtual y no dañan tanto a los fans. Hive ganó mucha plata y ya no le importa nada. ¿Cuál es el problema de que se grabe un poco? En todo caso, habrán querido grabar porque aprecian mucho a los artistas. Espero que a Hive le vaya mal. Esto no solo es un problema de derechos humanos, sino un delito. Yo creo que podrían denunciar a la policía. ¿Los idols no viven de los fans? Hasta la seguridad del presidente de la nación. Si hiciera algo así sería insultado.
¿Cómo van a hacer inspección corporal por una grabación? Esto es cualquiera. Mientras tanto, el escándalo ya repercute en la bolsa. Las acciones de Hive tuvieron una caída del 7% en un solo día. Bueno, Cinchingos, vamos a ver hasta dónde llega esta polémica, si Hive vuelve a sacar un comunicado y si de alguna manera habrá alguna compensación y medidas para las personas que sufrieron esta situación. Gracias por estar ahí, ¿sí? Y cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. Sarangeo. Hasta la próxima. Tashimandayo.